Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lisandra López Coca y hoy voy a exponer lo que es campo magnético y fuerzas magnéticas. Comenzamos con magnetismo. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez al menos hace 2500 años con fragmentos de mineral de yeso magnetizado cerca de la antigua ciudad de Magnesia. Antes de que se entendiera la relación que había entre las interacciones magnéticas y las cargas en movimiento, las interacciones de los imanes permanentes y las agujas de las brújulas se describían en términos de polos magnéticos. Es decir, si un imán permanente en forma de baza o imán de baza tiene libertad para girar, uno de sus extremos señalará el norte. Este extremo se llama polo norte o polo N. El otro extremo es el polo sur o polo S. Los polos opuestos se atraen, como podemos observar en la figura, y los polos iguales se rechazan. Y ahora, un objeto que contenga yeso pero no esté magnetizado, es decir, que no tenga tendencia a señalar al norte o al sur, será atraído por cualquiera de los polos de un imán permanente, así como podemos observar en la figura. Ahora, la Tierra misma es un imán. Su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico, como podemos ver. Así que la lectura de una brújula se desvía un poco del norte geográfico. Esta desviación, que varía con la ubicación, se llama declinación magnética o variación magnética. Asimismo, el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre. Su ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina inclinación magnética. En los polos magnéticos, el campo magnético es vertical. La figura que estamos mostrando en la diapositiva es un esquema del campo magnético terrestre. Las líneas llamadas líneas de campo magnético nos muestran la dirección que señalaría una brújula que estuviera en cada sitio. Polos magnéticos contra carga eléctrica. Tal vez el concepto de polos magnéticos parezca similar a la carga eléctrica y los polos norte y sur parezcan análogos a la carga positiva y a la carga negativa. Sin embargo, esta analogía puede ser errónea, ya que, si bien las cargas positivas y negativas existen aisladas, no hay evidencia experimental de que exista un polo magnético aislado. Los polos siempre ocurren por pares. Es decir, que si un imán de baza se parte en dos, cada extremo se convierte en un polo, como podemos observar en la figura. La existencia de un polo magnético aislado o monopolo magnético tendría implicaciones significativas para la física teórica. Ahora vemos el campo magnético. Entonces, vamos a describir las interacciones magnéticas de la siguiente manera. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. El campo magnético ejerce una fuerza F sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Al igual que el campo eléctrico, el magnético es un campo vectorial. Esto significa que una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Usaremos el símbolo B para representar el campo magnético. En cualquier posición
La dirección B se define como aquella en la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula. Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. La fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene 4 características esenciales, donde la primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de carga. Los experimentos demuestran que si un campo magnético dado una carga de 1 microcoulomb y otra de 2 microcoulomb se mueven con la misma velocidad, la fuerza sobre la carga de 2 microcoulomb es el doble de la magnitud que la que ejerce sobre la carga de 1 microcoulomb. La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud o intensidad del campo. Es decir, que si duplicamos la magnitud del campo, por ejemplo, usando 2 imanes de base en vez de uno solo, sin cambiar la carga o su velocidad, la fuerza se duplicará. La tercera característica es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Esto es muy diferente de lo que sucede con la fuerza del campo eléctrico, que es la misma sin que importe si la carga se mueve o no. Una partícula cargada en reposo no experimenta fuerza magnética. Y la cuarta característica es que los experimentos nos indican que la fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético, sino que siempre es perpendicular tanto como la velocidad, igual que B. Para entender un poco mejor, tenemos las siguientes gráficas, donde la primera nos indica que una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético experimenta una fuerza magnética igual a 0. La siguiente nos dice que si una carga que se mueve con un ángulo phi con respecto a un campo magnético experimenta una fuerza magnética con magnitud igual a Q por B, que sería igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno de phi, donde F es perpendicular al plano que contiene la velocidad y el campo magnético. Y la otra figura nos dice que si una carga que se mueve de manera perpendicular a un campo magnético experimenta una fuerza magnética máxima con una magnitud F max igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces podemos observar la ecuación que es la que nos indica la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento. Ahora hablaremos un poco sobre el cálculo de la dirección de la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento. Para esto vamos a utilizar la regla de la mano derecha para la dirección de la fuerza magnética sobre una carga positiva que se mueve en un campo magnético. Entonces, lo que hacemos es primeramente colocar los vectores de velocidad y campo magnético unidos en sus orígenes. Ahora imaginamos que el vector velocidad gira hacia el vector de campo magnético en el plano velocidad y campo magnético. Entonces la fuerza actúa a lo largo de una línea perpendicular en el plano BB. Entonces enrollamos los dedos de nuestra mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección donde giró la velocidad. Ahora el pulgar apunta en dirección en la que actúa la fuerza. Pero si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es opuesta a la de la regla de la mano derecha. Medición de campos magnéticos con cargas de prueba.
Cuando una partícula se mueva a través de una región del espacio en que estén presentes los campos eléctrico y magnético, ambos ejercen fuerza sobre la partícula. La fuerza total F es la suma vectorial de las fuerzas eléctrica y magnética. Entonces, vemos la siguiente ecuación donde vemos que la fuerza magnética es igual a la carga por el campo eléctrico más la velocidad por el campo magnético. Entonces vemos las siguientes figuras que nos indican un poco mejor sobre lo que es la determinación de la dirección de un campo magnético usando un tubo de radios catódicos. Como los electrones tienen carga negativa, la fuerza magnética en el segundo dibujo apunta en contra de la dirección dada por la regla de la mano derecha. Observando mejor podemos ver que en la figura A, si el eje del tubo es paralelo al eje Y, el haz no tiene desviación, así que el campo magnético tiene la dirección de Y o menos Y. Y en la figura 2, que si el eje del tubo es paralelo al eje X, el haz sufre una desviación en dirección menos Z, por lo que el campo magnético tiene la dirección de Y. Líneas de campo magnético y flujo magnético. Cualquier campo magnético se representa usando líneas de campo magnético. Del mismo modo que hicimos para el campo magnético terrestre, la idea es la misma que para las líneas de campo eléctrico. Entonces, se dibujan las líneas de modo que la línea que pasa a través de cualquier punto sea tangente al vector del campo magnético en ese punto. Igual que hicimos con las líneas de campo eléctrico, tan solo dibujamos unas cuantas líneas que sean representativas, pues de otra manera ocuparían todo el espacio. Donde las líneas de campo adyacentes están cerca entre sí, la magnitud del campo es grande. Donde tales líneas están separadas, la magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido a que la dirección de B en cada punto es única, las líneas de campo nunca se cruzan. Flujo magnético y ley de Gauss del magnetismo. El flujo magnético a través de un elemento de área por el diferencial de área se define como la siguiente ecuación que podemos observar, y podemos ver la gráfica también que nos ayuda a comprender de mejor manera. Entonces, el flujo magnético total a través de la superficie es la suma de las contribuciones desde los elementos del área individuales, donde podemos ver que el flujo de B es igual a la integral de la magnitud del campo magnético por el diferencial de área, donde esto es igual al campo magnético por el coseno de phi por el diferencial de área, y que es igual a la integral del campo magnético por el diferencial de área. Esta ecuación nos muestra el flujo magnético a través de una superficie. Y el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre va a ser igual a cero, como podemos observar en la figura, en la ecuación podemos observar que es cero.